Son las 8:10 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Esta señal que llega desde Caracas y alcanza ciudades como Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, la zona de Guarenas, Guatire. Transmitimos a través de mundoor.com y a través de nuestras aplicaciones en video, incluyendo nuestro canal de YouTube. Es hoy día miércoles, significa que tenemos nuestra muy querida sección de la Rocola. Y en nuestra Rocola, el día de hoy, tenemos un artista con más de 40 años de impecable trayectoria musical. Ganador de un récord Guinness, al que haremos referencia un poco más adelante. Es una referencia en los géneros que aborda, la salsa sobre todo, pero también balada, bolero. Es una referencia de la música hecha en Latinoamérica, pero en el mundo en general. Es un hombre que quiere tanto a Venezuela como Venezuela lo quiere a él. En una conversación con nosotros por allá, por 2020, decía que Venezuela fue su primera plaza internacional, algo que ha sostenido por años a lo largo de su carrera. Y miren, hoy el mundo lo aplaude por su talento, por su sencillez. Es un caballero, subrayado y en negritas. Es, de hecho, el caballero de la salsa. Hoy vamos a escuchar La Rocola de Gilberto Santa Rosa. Rocola. Gustos musicales que forman parte de tu vida. ¿Quién te dice una verdad? ¿Quién te dice una mentira? Cuidado, Casimira, que te dañan la vida. Cuidado, Casimira, que te dañan la vida. Si cada día, siempre el que sabe más, te juega su truquito y después hay bendito. Cuando amanece, no hay quien pueda saber si vivo hasta la tarde llegará. Este va a ser un recorrido, como siempre, como cada miércoles, un recorrido aleatorio por la música que nos han hecho llegar nuestros invitados. Hoy, Gilberto Santa Rosa. Gilberto, muy buen día, ¿cómo está? Buen día, Román. Encantado de saludarte. Encantado de saludar a toda Venezuela. Escuché a dónde llega el programa y yo haciendo memoria, creo que he ido a casi todas estas ciudades. Eso me lo imaginé, yo lo iba leyendo y seguro Gilberto Santa Rosa ha estado en cada lugar. Gilberto, este recorrido comienza, y gracias por aceptar nuestra invitación una vez más, con Casimira de Tommy Olivencia y su orquesta. ¿Por qué está esta canción acá? Mira, Tommy Olivencia, no sé si sabe que yo trabajé con la orquesta de Tommy Olivencia cuando yo tenía apenas 16 años, pero la razón no es por eso, la razón es que Olivencia y su orquesta y Chamaco Ramírez, que es el de quien escuchan, era uno de mis soneros, o es, porque lamentablemente él murió, pero es uno de mis soneros favoritos. De hecho, fue uno de los primeros que escuché y tengo que decirte que es una de mis mayores influencias también a la hora de hacer eso que le llaman el soneo. Pues por eso fue que escogí, y ese disco en particular que contiene Casimira, que si no me equivoco es una composición de maestro Tito Curey Alonso. Ese es uno de mis discos favoritos de la orquesta de Tommy Olivencia, de todo lo que hizo. Hablando de influencia, detrás de ti, Gilberto, veo varios cuadros, 1, 2, 3, 4, 5, con mucha fotografía, y me imagino que allá también estarán algunas de esas influencias. ¿Quiénes son? Descríbenos. Bueno, precisamente el cuadro que ahora me acabo de dar cuenta, que está como de lado ahí, que no sé si se alcanza a ver. Ahí tenemos nada más y nada menos que el señor Chamaco Ramírez, que esto es una foto muy especial para mí, e inclusive muy especial para los salseros que somos fanáticos de Chamaco, porque no existen muchas fotos de Chamaco Ramírez, inclusive con compañeros, ¿no? Y eso fue yo empezando con la orquesta de Olivencia. Al lado tiene a Héctor Lavoe, siempre he recordado a Héctor Lavoe. Al lado de Héctor Lavoe tiene a Santito Colón, otro gran cantante, una bella persona que yo siempre admiré y quise mucho. Y en la esquina uno de mis querendones que se llamó Pellín Rodríguez. Gilberto, ¿en qué barrio de Santurce naciste? Yo nací en el área de Santurce. En el área de Santurce. Porque como decimos nosotros de broma aquí, cuando yo nací,
ya habían hospitales. Y entonces yo nací en el área de Santurce, en un hospital acá que se llama el Hospital Presbiteriano, pero fuimos a vivir a un residencial, nosotros le decíamos caserío sin ningún problema en aquella época, que se llama Caserío Bartolomé de las Casas. Eh, y entonces de ahí mismo salieron figuras como el Cano Estremera, o salió una figura que se llama Ramón Ayala, que es el famoso Daddy Yankee. Era un barrio muy musical, era ¿cómo decirte? Era como algo parecido al 23 de enero, era una zona residencial de edificios, ¿no? Entonces ahí viví por 4 años en Santurce, que es un nombre, es una ciudad que habrán escuchado, o más bien es un sector de la ciudad de San Juan, de la ciudad capital, que ustedes habrán escuchado muchísimo cuando hablan de salsa, porque muchos de los grandes y mejores salseros salieron de ese sector. Gilberto, entonces, por aquellos años, la verdad que venezolanos no había tantos, sobre todo había, bueno, además de puertorriqueños, lógicamente, pero había dominicanos, había norteamericanos, había cubanos y españoles, pero de joven tuviste contacto con venezolanos allí. A través de la música. A través de la música, lo primero que escuché, recuerdo que eran canciones de Simón Díaz. Pero aquí era como, bueno, Simón Díaz de la Villa, Caracas Boys, que todos sabemos que el maestro Villa se nacionalizó venezolano, pero yo creo que es uno de los nombres más venezolanos que hay, no habiendo nacido en Venezuela. Pero sí, a través de la música, nunca no conocí un venezolano hasta mucho después, cuando ya empecé en la música ya profesional. Hablas de nuestro Simón Díaz, del querido tío Simón. Tito Rodríguez, por ejemplo, tiene una versión del Alma Llanera, que por cierto está acá en tu Rocola y la vamos a escuchar más adelante, pero has interpretado tú Gilberto Santa Rosa, nuestro invitado a Caballo Viejo, Mi Querencia, en alguna colaboración y más, ¿no? ¿Qué es Venezuela para ti, Gilberto? Y lo vuelvo a preguntar y cada vez que conversemos lo voy a hacer de nuevo. Bueno, Venezuela, yo te comenté que yo conocí a Venezuela, yo fui a Venezuela por mucha curiosidad, porque cuando yo estaba cantando, empecé a cantar, el universo de lo que es la salsa no era tan amplio como ahora. Entonces, se hablaba mucho de Panamá, se hablaba mucho de Venezuela, se hablaba mucho de Colombia y de Nueva York. Entonces, yo quería ir a todos estos lugares donde los salseros comentaban y se hablaba con tanta ilusión. ¿Qué pasa? Llego a Venezuela, siendo un total desconocido, creo, si no me equivoco, y si me equivoco, pido disculpas, que la compañía se llamaba Discorona, si no me equivoco. Entonces, Discorona distribuía los discos que yo hacía con la compañía Combo Records, y me llevaron con un trabajo de promoción, donde yo todavía, como le dije, no me conocía a nadie. Y desde que llegué, hicimos muy buena química Venezuela y yo. Yo me sentí tan a gusto allí, me empezaron a dejar sentir muy a gusto. Entonces yo, antes de eso yo había tenido la experiencia eso fue cuando yo canté como solista mis primeros discos, pero yo había tenido la experiencia a través de Andy Montañez y Pellín Rodríguez de conocer, de enterarme de todo el ambiente de salsero que había en Venezuela, y de una revista que se llamaba Swing Latino, que yo recibía, no sé ni cómo, yo sé que yo tengo una colección ahí, de revistas Swing Latino, y yo me las leía completa y me vivía el ambiente de la salsa en Venezuela de la época, de los años 70 estoy hablando. Y entonces yo tenía mucha curiosidad. Fui y me encontré con un país que me dio mucho cariño, y como te dije, hicimos clic del principio, hicimos mucha química. Volví, empecé a ir ya en otro plano cuando ya empiezo a grabar con Sony, y como le digo a todo el mundo, fue el primer país que me recibió a mí con ese cariño, con ese entusiasmo después del mío. Yo viví en Puerto Rico y vivo en Puerto Rico, y aquí gracias a Dios me fue muy bien comenzando, pero cuando yo salgo, mi primera plaza internacional, la primera parada que hago en Venezuela, y me empieza a ir súper bien. Entonces yo empiezo a visitar Venezuela con tanta regularidad y a conocer el país, porque yo no me quedé nada más que en Caracas y en Maracaibo, yo caminé bastante, y esto le agradezco mucho a la gente que me dio su apoyo, y agradezco mucho a los empresarios que entonces, como decimos nosotros, se corrieron la chanza, pero además de eso agradezco mucho
los promotores de esa música que iban por todo el país tocando la puerta para que tocaran la música de Gilberto Santa. Y ya vamos a hablar de algunos de esos nombres, pero acabamos de escuchar a Ofelia del Rosal y de fondo ahora suena Tito Rodríguez con el mulato rumbero. Escuchemos unos segundos. Que está rica de verdad. Esa mulata es candela. Esto que me pasa a mí puede pasarle a cualquiera que pretenda conseguir una mulata rumbera. Llévala y no tengas pena, que está rica de verdad. Yo la llevo para la esquina y la gozo una vez más. Estamos disfrutando de la rocola de Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa. Gilberto, el nombre Tito Rodríguez, ¿qué representa para un salsero? Bueno, es un referente, es una escuela, es una época, alguien a quien yo le recomiendo a cualquier salsero que debe de escuchar. Yo nací en los años 60, 62 específicamente, y cuando yo tenía unos 5 o 6 años, empezó a sonar aquella palabra de salsa. Uh-huh. Hasta entonces yo escuchaba la música como música cubana, música movida, le decían aquí, música tropical, música antillana, como fuera, pero se empieza a escuchar eso de salsa. Y uno de los nombres que yo venía arrastrando desde antes de la salsa, a pesar de que yo era un niño, fue el nombre de Tito Rodríguez. Era un caballero que yo pienso que es uno de los representantes de la época, de esta época que viene del mambo. Estoy hablando ya de la historia de este género en la ciudad de Nueva York, donde estos latinos que vivían en la ciudad de Nueva York, pues, la mayoría puertorriqueños, le dieron otro giro a la música cubana, otro sonido, y Tito sin duda alguna fue uno de esos pilares. Entonces yo pienso que es un referente que todo el que quiera cantar este tipo de música e inclusive tocarla debe referirse a él y escuchar su música y estudiarla. Es Gilberto Santa Rosa nuestro invitado. Gilberto, yo no sé cuántos venezolanos consideras tus amigos, me imagino que deben ser muchos, además cosechados a lo largo de tantos años, pero yo quiero poner dos nombres sobre la mesa. Un amigo en común, Pavito, Juan José Leandro, sin duda, y creo que ha sido muy importante además, ahijado, y Gustavo Aguado. ¿Cuántas canciones con Guaco? Hice una lista de las que recordaba: La Cremita, Ella, Se me perdió de vista, Confusión, Ya no eres tú, probablemente de las primeras. ¿Qué es Guaco para ti? Bueno, el Pavito, el viejo Pavito es mi ahijado de moda. Yo sé, lo sé. Un gran amigo que junto a Ricardo, que para descanse, Sí. fueron vitales en esa relación mía con Venezuela. Y vi su familia formarse, su familia crecer, y está muy feliz, tiene una familia bella, que Dios lo bendiga. Gustavo Aguado, él nunca me cree, pero ese es uno de mis cantantes favoritos. Y yo me paso peleando con él porque no quiere cantar. Y yo digo, ven acá, hermano, que cantas tú. Y yo, Guaco es Gustavo Aguado, los muchachos son todos muy buenos y ha tenido grandes cantantes ahí. Pero uno de mis cantantes favoritos, dentro de todos los que yo menciono, a Tito Rodríguez, a Cheo Feliciano, a Andy Montañez, a Pellín Rodríguez, Gustavo Aguado está en ese grupo. Y él nunca me lo cree. Él piensa que yo estoy bromeando, yo estoy hablando en serio. Y además es un gran amigo con quien tengo una relación de muchos años. Nos conocimos, recuerdo como si fuera hoy, en el año 92, él vino a Puerto Rico con su otra pasión, que eran los caballos. Y entonces vino a algo aquí, no recuerdo qué evento había, y fue a mi oficina y me lo fueron a presentar, y entonces él me empieza a hablar de Guaco. No, mira, es un grupo que se llama, y yo, hermano, tú me vas a decir a mí quién tú eres, yo sé quién es Guaco. Y de ahí hicimos una llave muy bonita. Anunciamos en el año 93, creo que fue, que íbamos a hacer un disco juntos. Y lo hemos venido haciendo, pero poquito a poco, con todas esas canciones que usted acaba de mencionar. Efectivamente. De fondo está escuchando nuestra audiencia La Caína, a cargo de Rubén Blades, Roberto Delgado y Orquesta. Escuchemos también unos segundos.
Gilberto, ¿por qué esta canción es especial? Porque si está en la Rocola es especial. ¿Por qué? Bueno, Rubén para mí es otro referente y es los americanos le dicen a eso el turning point, ese es el punto de quiebre en una época de la salsa donde hacía falta sacudir el ambiente y llegó Rubén y cambió con su música y a través de su alianza con Willy Colón cambiaron el panorama, la escena y obviamente la juventud empezó a mirar de otra manera este género. Y esa canción, porque son canciones que quizás no son las canciones más conocidas de Rubén, pero a mí me encanta el tema, me encanta la orquestación, me encanta cómo él maneja, porque yo siempre digo que de Rubén Blades se habla mucho como el poeta, como el abogado, como todo, pero nadie habla del cantante. Es un excelente cantante, un excelente sonero, y yo cuando escuché esa canción me llamó mucho la atención. Tú estás tocando la versión de Roberto Delgado. La primera que yo escuché fue la de los 6 del Solar, que era muy innovadora porque venía Rubén de venir con el sonido de los trombones y todas esas cosas al sonido de los 6 del Solar. Pero sí, es un número que decimos número. Aclaro a tu público que nosotros los salseros los músicos y cantantes de orquesta solemos llamarle números a las canciones porque sí. Era que el repertorio estaba marcado por números. Entonces por eso que cuando tú hablas con un cantante, sobre todo cantante de 18 años en adelante como yo, vas a hablar de los números, el tal número, aquel número. Ese es para que la gente no esté en contexto. Aclarando, más pegado a los 18 que en adelante, ¿no? Quiero pensar. Gilberto Santa Rosa es nuestro invitado. Gilberto, has mencionado 2 veces la palabra sonero. En Venezuela tenemos algunos muy buenos. Desde, por ejemplo, el maestro Oscar de León, hasta, digamos, algunos más recientes como Marcial Isturiz, que también es un gran sonero. Hay un tema emblemático en tu repertorio, Perdóname, y es aquella interpretación en vivo. ¿Es posible pensar en un concierto de Gilberto Santa Rosa sin interpretar Perdóname, además sin poder cambiar una sola palabra, porque así se la aprendió la gente y así la espera escuchar de nuevo? Eso es así, eso fue, y hablando de sonero, quiero mencionar y aprovechar y mandar un saludo y un abrazo a uno de los mejores que se llama Rodrigo Mendoza, que debe estar escuchándonos. Así que si es así, Rodrigo, sabe que mi respeto para ti, mi cariño, y para todos los compañeros soneros, que hay buenísimos. Venezuela tiene grandes soneros. Pero volviendo a tu pregunta, mira, no es posible. No es posible que yo haga un concierto sin cantar Perdóname y sin cantarlo como está grabado en el Carnegie Hall. Fue una cosa muy curiosa porque eso sucedió la primera vez que yo me di cuenta, o mejor dicho, que me hicieron saber que ellos querían escuchar la canción así, fue en el Perú. Fue mi primera visita al Perú. Yo fui al Perú y había un grupo yo llegué como a las 2 de la mañana al aeropuerto y había un grupo nutrido de personas. No habían miles de personas, pero había un grupo nutrido de personas esperándome, dándome la bienvenida. Y cuando yo los saludé, hicimos unas fotos y cuando yo me estoy retirando, me empiezan a cantar el verso de Perdóname. Y yo me estuvo simpático, pero no pensé que ese iba a ser el alcance. Luego cuando fui a la televisión, yo recuerdo que yo llevaba una pista para hacer el trabajo profesional y yo llevaba la pista original de Perdóname, y cuando yo terminaba de cantar la versión original, la gente seguía cantando el verso que conocen de Carnegie Hall. Entonces yo dije, wow, yo tengo un problema aquí porque yo no me lo sé, yo lo improvisaba todas las noches. Y entonces me fui a presentar en las 2 presentaciones que iba a hacer en el Perú. Y lo que hice fue, para salir del problema, que yo le decía a la gente, bueno, ahora usted va a cantar la parte que ustedes se saben y yo canto luego, empiezo a improvisar. Exacto. Y así de ahí fui a Cali, Colombia, y la misma película, la misma melodía. Y yo digo, ok, entonces ahora esto me lo tengo que aprender. Ya hay que aprendérselo, efectivamente. Y poco a poco, yendo a los lugares donde la canción se hizo un éxito, pues yo me lo fui aprendiendo hasta el sol de hoy, que de hecho me causa mucho estrés, porque por eso mismo, porque no le puedo cambiar palabras. Entonces a veces tú sabes que uno se levanta así un poquito distraído.
Se mete donde no es, por lo menos tengo el apoyo del público. Exacto, ahí está el apuntador que es la gente. De fondo estamos escuchando a otro grande, Luis Enrique, dando y dando. Luis Enrique, que por cierto hace cosas maravillosas con nuestros compatriotas de C4 Trío, han hecho cosas mundiales con estos 4 talentos venezolanos, ¿ah, Gilberto? Uno de mis discos favoritos de Luis es ese que hizo con C4 Trío. Y aprovecho para hablar de mi querido amigo. Es un señor tan y tan talentoso. Yo lo conocí aquí llegando a Puerto Rico. Cuando vi a este señor, a mí me impresiona Luis, porque Luis es un músico, un compositor. Entonces tiene un dominio de la percusión cubana, siendo un nicaragüense y un nicaragüense que no es de la ciudad capital. Uh-huh. Entonces Luis es un tipo que es uno de los mejores intérpretes de este género y es un innovador. Entonces cada vez que yo veo a Luis en una faceta nueva, pues me impresiona. Cuando yo escuché ese disco de C4 Trío, lo llamé, le dije, hermano, usted felicite a los muchachos y te felicito porque no me sorprende, pero sí me impresiona el talento de Luis. Es un excelente artista, no lo podemos encasillar, es un excelente artista. Gilberto, ¿por qué José José está en la lista de tus canciones favoritas? Son uno de los cantantes más grandes que ha dado Latinoamérica. A mí me luce que el mundo, ¿verdad? Y es un gran referente. Mira, la música popular no debe tener fronteras. A veces, cuando empezamos, y hablo ahora con los muchachos que están empezando en la música en general, uno siempre tiene una preferencia, pero uno aprende de todo el mundo. Ningún cantante de ningún género debe ignorar el trabajo de José José. Es un referente para cualquier cantante de cualquier género, de cualquiera. Puede ser rock and roll, puede ser balada, salsa, bachata, lo que usted quiera. Porque era un alma cantando, era un tipo con una interpretación increíble, una musicalidad. Y el que tuvo la dicha de conocerlo, encima de eso, era una bellísima persona. Qué belleza. Qué bonitas palabras. Vamos a ir a la pausa. Es un corte muy, muy breve, Gilberto. Es Gilberto Santa Rosa nuestro invitado, porque al regreso vamos a hablar, por ejemplo, de la participación de Gilberto en un concierto de Bad Bunny. Vamos a hablar de la salsa como género, si ha cambiado, si no ha cambiado. Vamos a hablar de ese récord Guinness al que hacía referencia al inicio, pero sobre todo, vamos a hablar ya de íntimo, un nacimiento que está a 9, 8 días de darse. Eso, luego de la pausa, escuchemos, disfrutemos unos segundos de esta voz maravillosa del príncipe de la canción, José José. Cerraste la puerta y no nos dimos cuenta. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
6 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. 2 mensajes publicitarios más antes de retomar esta rocola con el caballero de la salsa, con Gilberto Santa Rosa. Permítame hablarles de Leti. Y cada vez que adquieras un medicamento, gira la cajita. Revisa porque quizás, muy probablemente haya sido hecho por Grupo Leti. Y es que detrás del nombre de cada medicamento Leti, de cada cajita, hay una empresa comprometida con la salud de los venezolanos. Son 75 años de dedicación, de compromiso, de trabajo hecho por venezolanos y para venezolanos. Una gran misión que Grupo Leti ejerce con todo orgullo. Grupo Leti, 75 años latiendo por el país. Y también hablemos del Grupo San Simón, que ingresó a la Bolsa de Valores de Caracas. Este nuevo paso representa algo muy, muy claro. Confianza. Confianza en una historia empresarial sólida, en procesos bien hechos, en una visión de futuro que sigue apostando por Venezuela. En Grupo San Simón creen que el crecimiento verdadero se construye con trabajo, transparencia, compromiso, y este hito es simplemente una consecuencia natural de ese camino. Grupo San Simón, alimentando al país que adoramos. Una voz que te acompaña desde el amanecer. Román Losinski. Por éxitos. Bésame la boca con tu lágrima de risa. Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar. Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta. Y al mar más profundo bésale con tu humedad. Bésame el susurro que me hiciste en el oído. Besa el recorrido de mis manos a tu altar. Y con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente que me bautiza y me bendice. Esa manera de besar, besa mis campos y mis flores, con tus gotitas de colores. Besa la lluvia que resbala en la ventana. Repito, es un recorrido aleatorio por la música que ha elegido, que ha seleccionado Gilberto Santa Rosa para nuestra rocola. El día de hoy decía al equipo hace un instante que mi madre debe estar, si está escuchando el programa, que me imagino que así será, debe estar levitando porque mi madre adora a Gilberto Santa Rosa, pero es que además el cantante favorito de mi madre toda la vida había sido José José, así que la mezcla de Gilberto con José José la debe tener, pues nada, como levitando en casa. Y ahora abrimos de nuevo de forma aleatoria esta segunda parte con Bésame, de Ricardo Montaner. Otro grande, nacido en Argentina, pero otro de esos venezolanos, sí, por convicción, maravino para más señas. Gilberto. El argentino más maracucho que existe. Sin duda. Bueno, Ricardo, ¿qué te puedo decir de Ricardo? Primero, déjame destacar el trato de Ricardo hacia mi persona desde que lo conocí y de su familia. Estuvimos trabajando en un proyecto en Colombia juntos por varios meses y yo siempre había tenido muy buena relación con él, pero en esa ocasión me sentía como parte de la familia porque ellos todos caminaban juntos y se cuidaban unos a los otros y ahí estaba incluido. Ricardo es un excelente cantante, un exquisito compositor, es un buen innovador también, como Luis, así siempre están buscando algo y siempre están al día. Ricardo Montaner siempre está al día. Eso a mí me llama mucho la atención. Que la gente que está escuchando el programa te ven quizás estar un poco sorprendido. Dirán, bueno, este hombre yo creo que no iba a meter una hora de salsa aquí. Lo que llaman ahora el playlist de Gilberto Santa Rosa, la rocola, como le dice Sí. el programa, es bastante ecléctico. De hecho, hay cosas ahí que yo escucho que no me dio tiempo de incluirlas, pero a mí me gusta escuchar música popular en general e inclusive entrarle a lo folclórico. A mí me gusta mucho el folclore de los países. Que de hecho, por el asunto del tiempo, no incluí ninguna música típica venezolana, que a mí me encanta.
Pero eso se debe a que yo creo que de todo el mundo, como te dije hace un rato, de todo el mundo aprende algo. Y la expresión popular, en el género que sea, es importante conocerla, porque siempre una cosa influencia a la otra. Y este último comentario, Gilberto, me permite abrir esta puerta. Yo digo, vaya sorpresa que se habrán llevado los asistentes al concierto de Bad Bunny en Puerto Rico al verte ahí. Primero, ¿qué sentiste tú? Y quisiera escucharte cómo describir el fenómeno de Bad Bunny hoy. Bueno, vamos por partes. Vamos con el fenómeno primero. El fenómeno no tiene explicación. No tiene explicación porque sí, tú puedes tener un éxito relativo, puedes tener un éxito enorme como todas estas figuras que hemos mencionado hoy, pero es curioso ver cómo a mí lo primero que me llamó la atención, recuérdate que yo soy un elemento del siglo pasado, lo que me llamó la atención el lenguaje, porque yo vengo de conciencia y esta cosa tan bonita, y de momento yo me espanté y yo no sabía que eso se podía decir en una canción. Pero la realidad es que empezaron a sonar el fenómeno de Bad Bunny. Yo no sabía quién era el muchacho hasta que yo me presenté en Colombia en una ocasión donde estaban transmitiendo el Festival de Viña del Mar de Chile, donde Bad Bunny era la figura central. Y ese día, en lo que yo esperaba mi turno para trabajar, me puse a verlo y dije, déjame ver qué es y quién es Bad Bunny. Y ahí vi, y lo más que me impresionó es ver todos estos muchachos en una cuestión casi tribal, ¿verdad? Como iba siguiendo. El muchacho es un tipo muy creativo. Pienso que le toca la fibra a la gente de esta línea tan fina entre la audacia y ser quien tú eres. Pero lo más que me impresiona es cómo él agarró su éxito y puso a la gente a mirar hacia Puerto Rico. La mayoría de los artistas buscamos para no quedarme afuera, ¿verdad? De internacionalización y queremos salir del país y que nos reconozcan en todos lados. Y este muchacho lo hizo y entonces dijo, bueno, ahora conozcan a mi país. Y eso es una cosa admirable, ¿no? Eso independientemente de te guste la música o no te guste. Yo no soy público de este género urbano, pero reconozco su valor y reconozco sus méritos. Yendo al evento, pues yo recibí una llamada. Yo había tenido varios encuentros con él y siempre es un tipo muy, muy caballeroso, un tipo muy amable. Que de hecho te contrasta mucho con la figura que tú ves en el escenario, porque es un muchacho está tímido, es un tipo muy educado y tiene mucha deferencia contigo. Entonces recibí una llamada, me dijeron, te están invitando para el concierto de Bad Bunny de Puerto Rico. Y por todas las razones, yo dije, sí, cómo no, yo puedo ir ahora. Le dije, yo tengo que ver que voy a cantar, porque yo no puedo ir. A ver, como perreo. Con una de las canciones fuertecitas, ¿verdad? Entonces, él fue un tipo muy caballeroso conmigo. Pidió que cantara El Baile Inolvidable, que es la versión que él hizo de salsa. Pero curiosamente, cuando fuimos a hacerlo en vivo, él le cambió las cositas que él dice, sí, como una deferencia a mi persona. Eso se lo agradezco mucho. Pero yo estaba temblando, Román, yo estaba temblando porque yo estaba muy nervioso porque él quería que además de yo acompañarlo en su canción, cantara una canción mía, con la orquesta de salsa que tiene, que se llama Los Sobrinos. Entonces, un muchacho jovencito, bien talentoso. Y entonces yo le dije, bueno, yo lo canto, pero tú te tienes que quedar conmigo ahí porque me van a matar esa gente. Cuando yo salga ahí te interrumpa el concierto. Y encima de eso quiera cantar una canción mía. Bueno, pues para mi satisfacción y mi tranquilidad salí, me trataron, empezando por él y su equipo, me trataron espectacularmente bien y el público me recibió con mucho cariño. Yo tuve la oportunidad de cantar, yo le dije, canta tu canción como tú la cantas, porque yo no quiero interrumpirla. Y entonces yo hice unas improvisaciones sobre el Baile Inolvidable y entonces canté la mía. Sí. Tengo que destacar que fue una experiencia muy grata y vuelvo. Le reconozco, más allá de su éxito, el detalle que haya tenido de
Por eso, sabes que todas las entrevistas las hacen en español, siempre hablan en español. Ahora mismo hay una controversia grandísima porque va a cantar Super Bowl. y, y la gente de Super Bowl no es tonta. Ellos tienen ahí la figura del momento en el mundo. Sí. No estoy hablando de Estados Unidos, está hablando del mundo. Bueno, pues ellos quieren la figura más grande del mundo y saben que le va a añadir una cantidad de personas a esa audiencia que no podemos ni contar. Ya al final el Super Bowl es un gran negocio, sobre todo el interés publicitario y de transmisión de televisión, sin duda. No es casual, fíjense que estemos escuchando de fondo el guaguancó del Gran Combo. Es el Gran Combo de Puerto Rico cuando además mencionamos a Bad Bunny y hace esta versión de Un Verano en Nueva York que le ha hecho tan famoso que, salvando las distancias, es una especie de Luis Miguel que le presenta a nuevas generaciones el bolero, pero un poco más, poco menos también lo estará haciendo Bad Bunny con este género, el género de la salsa que también lleva a Gilberto Santa Rosa como su gran exponente. Yo quiero compartir con nuestra audiencia, Nelson, esto que van a escuchar a continuación. Profundo que asombra al mundo, que da esperanza y ganas nuevas. Lo nuestro es un amor que escapa a la razón, violento como el fuego que no quema. Lo nuestro es un amor para la historia. Gilberto Santa Rosa, en pocos días nace Íntimo, es un nuevo proyecto musical y escuchen los aplausos de fondo. Será el lanzamiento en plataformas digitales. ¿Qué podemos conocer hoy de Íntimo, Gilberto? Íntimo es un acercamiento al público con los conciertos que yo hago regularmente, pues son conciertos donde la salsa es la reina y te diría que el 99% del repertorio. Siempre incluyo un par de boleros, pero tenía este acercamiento que quería hacerle al público y a la música, a los boleros. Ahí van a escuchar solo una muestra de algunos boleros que yo he grabado. Tengo entendido que hay un par de boleros que no grabé, que nunca grabé, pero quería interpretarlos. Y en un ambiente donde yo siempre soñé cantar. Cuando yo de hecho, lo pude lograr una que otra vez, pero es un ambiente que llamaban el cabaret, un ambiente más íntimo, un ambiente más romántico y un ambiente que evoca una época un ambiente que evoca una actitud hacia esto que, bueno, de cara al mes del amor, por lo menos en Puerto Rico y en Estados Unidos y en otros países se celebra en febrero, hay otros países que lo celebran en septiembre y en otros meses del año, pero el mes del amor y la amistad, entonces lo agarramos de una buena excusa, de excusa razonable para presentar este Íntimo. Yo tengo que decirle que yo soñaba con ser un cantante de cabaret, de club pequeño. A mí me gusta eso. Pero el que la carrera me llevó por otro lado, a mí me encanta lo que yo hago, pero los boleros fueron mi primer amor, entonces yo dije, déjame hacer este intento. Y la buena gente de Inercat, que son los aliados míos en esto de la música digital y demás, me prepararon este ambiente. Lo van a ver en un ambiente, como te dije, imagínense que está en un cabaret, y con un grupo, un cuarteto de músicos bastante acústicos, ¿no? Y canciones que yo he grabado que siempre en ese ambiente toman otro sabor. Claro, de seguro es un formato más personal, más íntimo, que creo que la gente lo va a interpretar como un regalo para ellos, quiero decir, para la audiencia, no quienes estuvieron ahí, quienes tengan la posibilidad de escucharlo. Ahora, grandes éxitos, resumir una historia de más de 40 años deja mucho por fuera, ¿cierto, Gilberto? ¿Cómo definir el repertorio para un disco así? Bueno, siempre es un problema, pero un problema agradable. Yo me divierto mucho. Esto que queríamos que fuera prácticamente un compendio de música romántica, de las cosas que yo he hecho, algunas muy conocidas, otras no. Por ejemplo, hay una canción ahí que yo estrené prácticamente, se llama Tocan a la Puerta. Digo, estrené en mi voz porque yo lo había grabado en un disco que se llama caramba, ¿cómo se llama ese disco? Bueno, te digo el disco en un rato.
pero la canción es una canción bella que cantó por primera vez, la primera vez que yo la escuché. Se la escuché a Omar Aportuondo, un gran cantante cubano. Y yo tenía mucho deseo de grabarla, se llama Tocan a la Puerta, de un compositor que se llama Alberto Vera. Y yo nunca la había cantado en vivo, entonces dije, yo quiero cantar esta canción, una canción muy coloquial, una canción muy histriónica. Y como esa, entonces hice también unas canciones, uní dos canciones de dos de mis grandes maestros, de Tito Rodríguez y de Cheo Feliciano, que son dos canciones que yo me atreví a cantar allí. Pues digo, me atreví porque esas versiones son insuperables. El disco puede ser Contraste, Gilberto. Contraste es el disco, exactamente. Yo sabía que era concepto, no me acordaba. Contraste es el disco. Y yo no lo había cantado nunca en vivo y a mí me encanta esa canción. Así que ojalá que pueda hacer unos cuantos más de eso, porque también me saco del pecho unos cuantos boleros que no, por el tiempo de los conciertos no los puedo cantar. Hablando de tiempo, ya vamos llegando al final, lamentablemente, llegando al final de esta conversación. Decía yo en la introducción, Gilberto Santa Rosa, récord Guinness, y sí lo es el artista con la mayor cantidad de álbumes número 1 en la lista tropical de Billboard, una especie de rey Midas. Pregunto, Gilberto, ya para cerrar, ¿cuál es la magia? ¿Cuál es el secreto? ¿Será la selección de los temas? ¿Será el respeto por el público? ¿Será el no necesitar ser estridente? ¿Serán los músicos que te acompañan? ¿Todas las anteriores? ¿Qué es? Exactamente, todas las anteriores. Hay una mezcla de todo y de gente que siempre les agradezco mucho que hayan sido el puente. Desde ustedes, la gente de los medios de comunicación, como te hablé ahorita de los promotores de la radio, de los que se van, de las hormiguitas, como le digo yo, que van, muchos los conocí en el camino, otros no tuve la dicha, y a todos les agradezco mucho. Inclusive las casas disqueras, porque a veces las casas disqueras las demonizamos un poco, pero es un poco por culpa de ellos. Pero también les agradezco mucho porque son gente que se atrevió, que apostó, sí, que tenían fe. Yo extraño eso en estos días donde todo es más rápido, donde todo es más impersonal. Y antes los empresarios, los promotores tenían cierta pasión por los proyectos que lamentablemente hoy queda menos. Hoy todo es un poco más sistemático, todo es cuánto hay, cuánto deja, cuánto hay que invertir. Pero antes había esa pasión de que, oye, voy a el proyecto de Román, a mí me gusta, yo quiero, que a mí me pasó en Venezuela con la gente que me ayudó mucho allí. Me acuerdo de Azuaje, que fue un paladín del proyecto mío allí, una serie de muchachos, Patricia, toda la gente, algunos se fueron, otros ya se despidieron de la tierra y otros viven aún, y a todos mis saludos, mi respeto y mi cariño siempre. Gilberto, bueno. Esa mezcla es la que hace que uno después de casi 50 años todavía esté hablando contigo. Llegando al final, felicidades porque Cangrejeros de Santurce se coronaron ayer como campeones del béisbol de Puerto Rico. Eso es una excelente noticia. Tú sabes que yo fui muy fanático del béisbol hace muchos años. Luego me alejé un poco, pero siempre mi equipo fue el Santurce, porque yo nací allí, viví ahí, conviví con toda la gente. Y además era un equipo, es un equipo. Siempre he sido un equipo de los primeros aquí. Así que qué bueno que son campeones una vez más. Y a ver si esto me sirve a mí para reconciliarme con el béisbol, porque a mí me gusta mucho. No quiero que termine esta entrevista sin saludar a mis colegas. Tengo allá a Charlie Guzmán, a Memo, a Cheo Linares, inclusive Orlando Guatusi, que estuvo por ahí, por Venezuela, y a mi querido Marcial Isturi. Toda esta gente son gente que yo a través de los años he aprendido a admirar, a querer, y tengo gratos recuerdos de Venezuela. Gracias por esta oportunidad. Y a todos un abrazo, y que este año sea uno espectacular, ya que estamos comenzándolo, ¿no? Amén. Así que gracias, Román, y yo me he disfrutado mucho hablar contigo y escuchar la música que hemos escuchado. Muchísimas gracias, esperando tenerte muy, muy pronto acá en Venezuela, Gilberto. Además, aprovechando que hoy, 21 de enero, lo leamos al inicio del programa, es Día Mundial del Abrazo, recibe de parte de todo el pueblo de Venezuela que tanto te quiere, pueblo que ahora está regado por el planeta, y donde sea que se presente siempre va a haber un venezolano que te quiere. Recibe ese abrazo de nuestra parte. Oiga, un abrazo
muy fuerte y sobre todo a la tía que me está viendo. Tía, acuérdese del proyecto. Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa, compartiendo nuestra rocola, su rocola con nosotros el día de hoy. Fíjese, para cerrar este temazo de Pablo Milanés, unos segundos de Para Vivir. Había que pensarlo muy bien, que esta unión de nosotros nacía. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Les habla Román Losinski, a nombre de Fospuca, de Plum Rose, de Grupo Leti y de Grupo San Simón, porque no quiero tampoco alterar esta semana que hemos venido nosotros dedicando a la banda Toto. Primer sencillo de Toto, Bobby Kimball, puso el despertador un día y al encenderse en la radio estaba sonando esta canción que sigue a continuación y no puede describir la emoción que sintió. Y lo primero que hizo fue llamar a David Page, uno de los fundadores de la banda, junto a Jeff Porcaro. Álbum debut 1978, Hold the Line, a cargo de Toto. Jeff Porcaro, que participó en la grabación de 1060 discos en 21 años de carrera, aliado de Mark Knopfler, Dire Straits, Springsteen. Esto es Toto. Hasta mañana. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.